La tormenta de nieve golpeaba con furia los ventanales del laboratorio abandonado, mientras un silencio pesado parecía engullir cada rincón del lugar. Entre sombras, un crujido metálico resonó como un latido extraño, anunciando que no estaban solos. Los corredores estaban impregnados de un olor ácido, mezcla de sangre y químicos desconocidos, y algo se movía entre la penumbra con pasos lentos, pero calculados. Cada puerta cerrada parecía contener un secreto prohibido, y la sensación de ser observado crecía con cada respiración entrecortada. Una máquina vieja chisporroteaba, y una sombra fugaz cruzó el reflejo del cristal roto. Allí, en medio del frío que calaba hasta los huesos, una pregunta se imponía. ¿Y si lo que habían creado no era simplemente humano, sino algo mucho más antiguo y sediento? El laboratorio parecía vivir su propia vida, con sus puertas gimiendo como almas atrapadas y el viento silbando a través de grietas imposibles. Un olor a carne quemada y a metal oxidado impregnaba el aire, mientras luces parpadeantes revelaban huellas que no podían pertenecer a ningún humano. Cada paso resonaba en la vasta soledad, y el eco parecía burlarse de los intrusos. Entre los restos de experimentos fallidos, algo respiraba, acechando en la penumbra, y la certeza de que algo antiguo y despiadado había despertado comenzaba a apoderarse de ellos. Cada sala que se abría revelaba horrores distintos. Cuerpos modificados, brazos retorcidos, colmillos afilados y ojos que parecían observar con inteligencia maligna. La sensación de vigilancia constante hacía que cada respiración fuera un riesgo, y los pasillos se convertían en un laberinto donde la ciencia y la locura se encontraban. Una sombra más grande de lo esperado se movía entre los restos, y algo en su respiración no era humano, ni siquiera vivo según las reglas conocidas. Un sonido metálico resonó y un grito lejano se apagó en la tormenta que azotaba afuera. La temperatura descendió aún más, y la sensación de estar atrapado creció como un nudo en la garganta. Los científicos muertos parecían observar con sonrisas congeladas y miradas vacías. La locura se filtraba entre los corredores y un pensamiento prohibido surgió. Tal vez lo que había sido creado jamás podría ser detenido. Al final del pasillo principal, un portal de metal oxidado crujió, y algo emergió de las sombras. Colmillos, garras y ojos que brillaban con hambre ancestral. La tormenta rugía, mezclando su fuerza con el horror que acababa de nacer dentro del laboratorio. Un pensamiento final recorrió la mente de los supervivientes. Habían desafiado lo imposible, y ahora lo imposible caminaba entre ellos. ¿Qué pasará cuando el hambre recuerde tu nombre? El laboratorio ya no era solo frío y silencioso. Era un lugar donde cada sombra parecía latir con vida propia. Los pasillos estaban llenos de documentos desgarrados y frascos con fluidos que parecían moverse por sí mismos. Un susurro, apenas audible, recorría las paredes metálicas, como si las criaturas creadas en esos experimentos intentaran comunicarse. Cada respiración se convertía en un riesgo, y la certeza de que algo inhumano se había liberado se hacía imposible de ignorar. La línea entre la ciencia y la locura se borraba con cada segundo que pasaba. Al entrar en la sala de experimentos, la visión era aún más aterradora. Mesas llenas de cuerpos retorcidos, extremidades fusionadas, y criaturas que parecían dormir pero respiraban con dificultad. El aire estaba cargado de un zumbido constante, casi eléctrico, y cada frasco roto parecía contener un ojo que los observaba. La sensación de que cada experimento fallido podría levantarse en cualquier momento llenaba de pánico a los presentes, quienes comprendieron que la ciencia había cruzado límites
prohibido. Un grito desgarrador resonó detrás de una puerta cerrada. Al abrirla, encontraron a uno de los experimentos escapando. Piel pálida, ojos que brillaban en rojo y movimientos rápidos casi imposibles de seguir. Cada intento de capturarlo terminaba en fracaso. Parecía que la criatura conocía cada rincón del laboratorio. La desesperación crecía mientras entendían que estaban rodeados y que la única manera de sobrevivir era moverse más rápido que la muerte que los acechaba. Los pasillos se convirtieron en un laberinto donde cada esquina podía ocultar la muerte. Las criaturas atacaban con inteligencia depredadora, derribando puertas y rompiendo cristales mientras los sobrevivientes buscaban desesperadamente una salida. La sensación de claustrofobia era tan intensa que cada respiración era un recordatorio de que podrían ser los siguientes. Entre el miedo y la incredulidad, comprendieron que lo que habían liberado no era solo monstruo, era un instinto letal hecho carne, y no habría manera de detenerlo sin pagar un precio terrible. Finalmente, en la sala de control, la verdad comenzó a revelarse. Documentos que hablaban de soldados perfectos, registros de mutaciones y experimentos secretos del gobierno soviético que buscaban romper las leyes de la naturaleza. La combinación de ciencia y locura había dado origen a seres que desafiaban todo límite conocido. Y mientras las criaturas acechaban detrás de las puertas, los sobrevivientes entendieron que no había vuelta atrás. El horror ya estaba suelto, y cualquier intento de detenerlo solo los condenaría a formar parte de la historia prohibida. Los corredores del laboratorio se convirtieron en trampas mortales. Cada esquina podía ocultar una criatura acechante, y cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Los sobrevivientes corrían entre puertas que crujían y máquinas que chisporroteaban, mientras un eco de gruñidos y respiraciones pesadas llenaba el aire. La sensación de que estaban siendo cazados por algo que no conocía la piedad los mantenía alerta, y la única regla era moverse más rápido que el instinto letal que los perseguía. El sonido de cristales rotos y gritos desgarradores se mezclaba con la tormenta que azotaba el exterior. Cada respiración era un riesgo. Cada paso podía ser el último. Los sobrevivientes trataban de cerrar puertas tras ellos, pero las criaturas eran rápidas y astutas. El laboratorio, que antes parecía un lugar de descubrimiento, se había transformado en un laberinto de muerte, donde cada segundo contaba y cada decisión podía significar la vida o la desaparición en la oscuridad. En la sala de almacenamiento, los sobrevivientes encontraron barriles químicos y frascos rotos que desprendían vapores densos. Intentaron usar la química a su favor, creando barreras temporales para frenar el avance de las criaturas. Cada explosión controlada levantaba nubes de humo helado, y la sensación de estar atrapados en un juego macabro aumentaba. Lo que habían pensado que serían simples monstruos se mostraba como depredadores inteligentes, capaces de anticipar cada movimiento. Los pasillos se estrechaban y la desesperación se hacía tangible. Los sobrevivientes estaban acorralados y los ataques se volvieron más violentos y rápidos. Un encuentro cercano con un monstruo reveló su fuerza sobrehumana y su hambre insaciable. Cada intento de lucha solo resultaba en heridas y miedo creciente. La lógica humana comenzaba a ceder frente a la realidad de que la supervivencia dependía de reflejos rápidos, ingenio y suerte, y aún eso podría no ser suficiente. Finalmente, alcanzaron la sala de comunicación, donde esperaban enviar una señal de auxilio. La tensión era máxima. Detrás de la puerta, un monstruo esperaba paciente, sus ojos brillando con inteligencia y hambre. El tiempo se había convertido en enemigo,
y cada movimiento era una apuesta mortal. Mientras la tormenta rugía afuera y los ecos del laboratorio parecían susurrar historias de locura, los sobrevivientes comprendieron que la única opción era enfrentarse al horror directamente, aunque la pregunta permanecía. ¿Podrían sobrevivir a lo que habían despertado? En lo más profundo del laboratorio, entre pasillos helados y máquinas oxidadas, encontraron una sala sellada. Documentos antiguos, archivos fotográficos y cintas grabadas hablaban de proyectos secretos, intentos de crear soldados invencibles a partir de humanos, mezclando su ADN con rasgos animales y, sorprendentemente, con habilidades que desafiaban la naturaleza. La magnitud de la locura se volvió palpable. La combinación de ciencia y ambición humana había producido algo que ningún ser vivo debería experimentar. Cada archivo abierto parecía susurrar advertencias que la mente humana no estaba preparada para entender. Las grabaciones mostraban humanos siendo sometidos a experimentos que transformaban su carne, su fuerza y sus sentidos. Algunos adquirían colmillos afilados, garras y velocidad sobrehumana, mientras que otros perdían toda humanidad. Cada imagen era un recordatorio del precio de la ambición sin límites. Los sobrevivientes comprendieron que las criaturas que los acechaban eran el resultado de décadas de crueldad científica, y que detenerlas no sería cuestión de fuerza, sino de comprender un patrón que no debería existir. Entre los registros se encontraron diarios de científicos que hablaban de el despertar de la bestia. Algunos habían sucumbido a la locura, otros desaparecieron sin dejar rastro. Una conclusión aterradora se hizo evidente. Los experimentos no solo creaban monstruos físicos, sino que alteraban la mente y el instinto, mezclando sangre humana con algo primitivo y ancestral. La verdad prohibida se convirtió en un veneno para sus pensamientos, y cada sonido metálico en los pasillos parecía recordarles que el experimento seguía vivo. Acechando en la sombra, un sonido profundo y gutural proveniente del fondo del laboratorio alertó a los sobrevivientes. Las criaturas habían sentido que su secreto había sido descubierto. Con movimientos silenciosos y letales comenzaron a acercarse. La comprensión de la verdad prohibida no alivió el miedo. Al contrario, lo intensificó. Lo que antes parecía un enemigo, ahora era un reflejo de la ambición humana que se había salido de control. Cada instante contaba, y cada sombra era un recordatorio de que la muerte no estaba lejos. Finalmente llegaron a la cámara principal de experimentos, donde los registros indicaban el último y más ambicioso intento. Un ser híbrido, mitad humano, mitad depredador ancestral, capaz de dominar la voluntad de otros y sobrevivir en condiciones extremas. Los sobrevivientes entendieron que no podían destruirlos sin antes comprender su naturaleza. Pero en ese instante, un rugido que parecía provenir del corazón mismo del laboratorio anunció que el experimento ya los había encontrado y que la lucha por sobrevivir apenas comenzaba. El laboratorio ya no era reconocible. Máquinas rotas, cristales destrozados y niebla química cubrían cada rincón. Los experimentos, liberados de cualquier restricción, se movían con velocidad y ferocidad inhumana. Los sobrevivientes corrían, buscando un refugio entre corredores que se estrechaban y puertas que se cerraban
solas. La sensación de ser cazados por algo que podía leer sus movimientos y anticipar sus decisiones se volvió aterradoramente real, y la línea entre humano y monstruo comenzaba a desdibujarse. El sonido de garras golpeando metal y de respiraciones profundas resonaba en cada sala. Los experimentos mutaban frente a sus ojos, creciendo en tamaño, con colmillos más largos y ojos que reflejaban un hambre insaciable. La estrategia de huir se volvió inútil. Cada puerta abierta era un riesgo y cada pasillo podía ser la última vista de un mundo que alguna vez conocieron. El terror era total y absoluto, y la certeza de que podrían no salir vivos se volvió inevitable. Intentaron usar todo a su alcance: productos químicos, herramientas metálicas y puertas pesadas, pero las criaturas se adaptaban rápidamente. Cada ataque fallido les recordaba la brutalidad de la creación que habían liberado. La sensación de impotencia y miedo se volvió insoportable. A medida que los monstruos avanzaban, el laboratorio parecía un organismo vivo, respirando, observando y cazando a sus últimos habitantes, consumido por su propia locura científica. Los pasillos comenzaron a llenarse de gritos y rugidos, mezclándose con el sonido de máquinas que se rompían y el viento que penetraba por ventanas rotas. Las criaturas ahora actuaban con instinto colectivo, coordinadas como si compartieran una mente. Cada corredor era un laberinto mortal, cada puerta una trampa, y cada respiración un riesgo de perderse en la locura. La desesperación alcanzaba su punto máximo, y la sensación de que el laboratorio había cobrado vida propia era abrumadora. Al final de la sala principal, los sobrevivientes observaron cómo el mayor de los experimentos se alzaba sobre todos. Una mezcla de fuerza, inteligencia y hambre ancestral. Cada criatura que lo rodeaba parecía obedecer su instinto, y la magnitud del desastre se volvió imposible de ignorar. La ciencia había jugado a ser Dios, y ahora su creación no reconocía límites, extendiendo su reinado de terror más allá de cualquier laboratorio. La única certeza era que lo que habían liberado no podía ser detenido. La tormenta rugía con furia fuera del laboratorio, mientras adentro la batalla por sobrevivir había comenzado. Los sobrevivientes intentaban organizarse, pero los monstruos eran demasiado rápidos y astutos. Cada movimiento debía ser calculado. Cada respiración podía ser la última. El caos de metal, hielo y cristales rotos se mezclaba con el hedor de sangre y químicos, creando una atmósfera de horror total. La sensación de que todo estaba perdido se hacía cada vez más palpable. Cada criatura parecía anticipar sus movimientos. Los sobrevivientes se vieron obligados a improvisar trampas improvisadas con químicos y escombros metálicos, mientras los gritos y rugidos se mezclaban con explosiones de equipo destruido. Cada segundo era un juego de vida o muerte, y la sensación de ser cazados se volvía insoportable. La locura que había nacido en el laboratorio ahora alcanzaba su clímax, y el final parecía inevitable. En la sala principal, el enfrentamiento se volvió físico. Garras chocaban contra metal, colmillos se abalanzaban sobre los sobrevivientes, y cada ataque fallido dejaba heridas profundas. La tormenta afuera intensificaba la sensación de aislamiento. Nadie podía llegar a rescatar a los que allí estaban. Cada respiración era un recordatorio de que la muerte podía aparecer desde cualquier sombra, y que la única estrategia era enfrentarse al horror directamente, aunque eso significara sacrificios. Uno de los sobrevivientes fue arrastrado hacia la oscuridad por un monstruo más grande, mientras los demás intentaban cubrir la retirada.
Cada sacrificio aumentaba la sensación de desesperanza. El laboratorio estaba colapsando lentamente, con techos que se desprendían, máquinas explotando y ventanas que cedían a la tormenta. El instinto de supervivencia se mezclaba con el horror absoluto. No había lugar seguro ni posibilidad de escape. En el enfrentamiento final, los sobrevivientes lograron atraer a la criatura más poderosa hacia una sala de químicos, esperando usarla como trampa. Explosiones de luz y fuego llenaron la habitación, mientras el rugido del monstruo se mezclaba con el estruendo del colapso. Cuando el humo se disipó, solo quedaban fragmentos del laboratorio y la sensación de que algo había escapado entre las sombras. La lucha había terminado, pero la amenaza persistía. Lo que habían despertado no podía ser contenido. El laboratorio estaba en ruinas, envuelto en humo, hielo y escombros. Los sobrevivientes restantes apenas podían respirar, sus cuerpos cubiertos de cortes y quemaduras químicas. Afuera, la tormenta rugía como un recordatorio de la soledad absoluta. Pero lo más aterrador no era la destrucción, sino la certeza de que los experimentos no habían terminado. Entre la niebla, sombras se movían con inteligencia, y un rugido lejano anunció que el horror había encontrado un mundo mucho más amplio que los pasillos de metal. Mientras los últimos supervivientes intentaban orientarse, descubrieron rastros de sangre y huellas enormes que se perdían en la nieve. La magnitud de lo que había sido liberado era aterradora. Los monstruos habían sobrevivido a la explosión y ahora se movían libres, adaptándose al frío extremo de la Antártida. La desesperación se mezclaba con incredulidad. Lo que habían creído contener estaba más vivo y fuerte que nunca, y cualquier intento de cazarlo sería inútil. Los supervivientes avanzaban con cautela, el sonido del viento mezclándose con gruñidos y pasos que parecían seguirlos. Cada sombra era una amenaza potencial, y la sensación de vigilancia constante los hacía avanzar temblando. La Antártida, antes un territorio inhóspito, ahora parecía un escenario donde la creación más perversa de la ciencia soviética podía cazar libremente. El frío se sentía aún más intenso cuando comprendieron que no estaban solos, ni nunca lo estarían. Al acercarse a un acantilado sobre el mar helado, un rugido colosal resonó entre los glaciares. Entre la niebla, la silueta de la criatura más grande apareció, observándolos con ojos brillantes. Era imposible medir su tamaño o fuerza, y la certeza de que lo que habían despertado estaba más allá de cualquier control los paralizó. La única opción era huir, pero la pregunta seguía retumbando. ¿Habían logrado escapar? ¿O solo habían ganado tiempo para enfrentarse a un terror aún mayor? Mientras la tormenta envolvía el horizonte, los supervivientes desaparecieron entre la nieve y las criaturas se adentraron en el paisaje helado, libres y adaptadas a su reino. El laboratorio era solo un recuerdo de horror y locura humana, pero la amenaza permanecía viva. Y en la distancia, entre sombras y viento, una pregunta prohibida se quedó flotando en el aire. ¿Qué pasa cuando el hambre recuerda tu nombre?